Sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Y yo quiero que antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: gracias te damos, amado Dios, por este privilegio que tú nos concedes en esta hora de poder venir delante de tu presencia con un corazón dispuesto. Estamos en esta hora con un corazón agradecido. Venimos delante de ti. Sé tú hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hay algo que nosotros debemos siempre recordar y tener presente, y es que nuestro Dios, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz, desea manifestarse. Diga conmigo: Él desea manifestarse una y otra vez. ¿Cuántas veces desea manifestarse? Siempre. Y Él desea manifestarse para traer vida, para traer libertad, para traer transformación, para traer propósito, para traer salvación y para traer todo lo que Él tiene preparado para cada vida y para cada familia que Él ha llamado a su reino. Vemos que en Juan 20 vemos una escena muy especial. Dice que el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, dice que María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús, y dice que al acercarse ella se dio cuenta de que habían movido la piedra. Ya sabemos más o menos de qué se trata, ¿no? Esta piedra era la que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban los discípulos y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor. Se han llevado de la tumba al Señor. ¿Está claro? Y no sabemos dónde lo habrán puesto. Y ellos salieron corriendo hacia la tumba. Los discípulos salieron corriendo hacia la tumba. En el versículo 9 de Juan 20 dice que esto sucedió. No sabían lo que atinaron a decir era que se habían llevado de la tumba al Señor. Pero en el versículo 20 lo aclara y lo dice porque aún, en el versículo 29 dice, porque aún no habían entendido la escritura. ¿Cuál escritura? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora, ¿por qué era necesario? Bueno, vamos a mirar que la clave de la resurrección, de Jesús es la resurrección de Jesús, es la clave de la fe cristiana. La resurrección de Jesús es el fundamento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la clave de nuestra fe. ¿Y por qué la resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe? Bueno, porque tal como Él lo dijo, Él se levantó de la muerte. Diga conmigo: el Señor Jesucristo se levantó de la muerte. Amén. Él se levantó de la muerte. Tal como Él lo dijo, el Señor Jesús se levantó de la muerte. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos tener la seguridad de que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. ¿Está claro? Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Él dijo: si cumplió al resucitar, Él cumplirá todo lo que ha prometido en su palabra, porque Él es poderoso para hacerlo. Él es poderoso para cumplir. Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. La resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe también, porque la resurrección corporal de Jesús muestra que el Cristo viviente no es un falso profeta, no es un impostor, sino que es el soberano del reino eterno de Dios. Es el Rey de Reyes y es
el Señor de señores. ¿Sí? Estamos haciendo esta introducción porque es importante entender que la resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe. ¿Por qué más? Porque podemos estar seguros de nuestra resurrección. ¿Cuántos están seguros de la resurrección? Pero no solamente de la del Señor Jesucristo, sino también de la nuestra. Podemos estar seguros de nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque Él resucitó. O sea, lo que quiere decir que la muerte no es el final. Diga conmigo, la muerte no es el final. Hay una vida futura. Hay una vida futura para todos los que han aceptado a Jesucristo en su corazón como Señor y como Salvador. O sea, la resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe también, porque ese mismo poder divino que devolvió a la vida a Jesús está ahora al alcance de todos para dar vida, para ayudarnos, para que se cumpla en Él, para poder reinar en esta vida como hijos de Dios, como servidores del Señor. Ese poder divino que devolvió a la vida a Jesús está ahora a nuestro alcance. Esto lo dice en Efesios 1, del 17 al 18, cuando dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo estaba orando para que nosotros, todo el pueblo de Dios y todas las personas, llegásemos al conocimiento. Y para esto necesitamos espíritu de sabiduría. Diga conmigo, necesitamos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, como dice el 17. Y el 18 dice, para que se iluminen los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué necesitamos que se iluminen los ojos de nuestro entendimiento? Bueno, para que sepamos a cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Diga conmigo, necesitamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y que se iluminen los ojos de nuestro entendimiento. Número uno, para que sepamos a cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Cuál es la vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Pero también, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, necesitamos sabiduría también para poder disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene preparadas para los que creen en Él. Y luego dice en el 19, ¿y cuál es? Mire que necesitamos de esa sabiduría y de esa revelación y de ese conocimiento para poder experimentar la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tres cosas que necesitamos nosotros entender, y esto viene por revelación, por conocimiento que la da su Santo Espíritu. Número uno, saber para qué el Señor nos ha traído a este mundo. Número dos, poder disfrutar su rica y abundante bendición. Y número tres, poder experimentar la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo. Por eso yo le decía ahora que lo que tiene que ver con la resurrección, el poder divino que devolvió a la vida a Jesús, ahora está a nuestro alcance para favorecernos en todo momento. Entonces, si el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos está a nuestro alcance, eso significa que contamos con la ayuda de Dios ilimitada, contamos con la intervención divina ilimitada en todo momento y en todo lugar, y esto lo hace Él por su infinita misericordia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces, la resurrección es la base del testimonio del pueblo de Dios en el mundo. La resurrección es la base fundamental del testimonio de la iglesia de Jesucristo en este mundo que está necesitado de recibir nueva vida.
Vemos más adelante que Jesús aparece a sus discípulos ahí en Juan 20:19 y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, dice el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo que tenían de los judíos, después de que a Jesucristo lo clavan en la cruz, lo sacrifican, ellos se escondieron, ¿ya? Entonces dice que y vino Jesús, ¿sí? Vuelvo y leo el versículo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Yo quiero que nos imaginemos la escena. Yo quiero que nos imaginemos esta escena donde están los discípulos reunidos, llenos de miedo, porque los judíos los perseguían y las puertas estaban cerradas. Y se aparece Jesús y les dice: paz a vosotros. Y cuando dice el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y luego dice el 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Dos veces les dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Entonces es por eso que a partir de ese momento Dios desea manifestarse una y otra vez. Pero ¿de qué manera? Vayamos a mirar lo que dice entonces, a recordar, y veamos que por causa de su fe ellos eran perseguidos. Por causa de su fe ellos estaban encerrados. Por causa de su fe ellos estaban confundidos, estaban temerosos. A veces sucede esto, y en este tiempo también sucede, que por causa de la fe tú te puedes sentir temeroso, confundido, perseguido, o aún se está atravesando por circunstancias difíciles. Y entonces, ¿sí? Dice ahí en este versículo 19, retomando, que la noche de ese domingo los discípulos se reunieron en una casa. Ellos estaban ahí, atravesando por un tiempo difícil, de persecución, por un tiempo en donde su fe estaba siendo puesta a prueba. Dice que se encerraron en la noche de ese domingo. ¿Está claro? Escúcheme bien. El domingo es el primer día de la semana. ¿Sí o no? El domingo es el primer día ¿de qué? De la semana. El primer día de la semana me habla de la prioridad que debemos tener. Me habla de lo primero que tú y yo debemos tener. Entonces, habla también de vida. El primer día de la semana habla de vida y también habla de descanso antes del trabajo, porque es el día que también que escogen personas para descansar. Habla de vida porque es el día que también escogen para glorificar el Señor. Entonces, nos recuerda este primer día de la semana la gracia de Dios. La gracia trae vida y produce descanso. Ellos estaban ahí ese domingo, en ese primer día. Estaban ahí. Y esto nos habla de la prioridad fundamental que nosotros en este tiempo debemos tener. Estamos viviendo tiempos donde la manifestación de nuestro Señor va a ser aún más notoria. A pesar de que las tinieblas pretendan cubrir la tierra, como dice Isaías 60. Aunque las tinieblas pretendan cubrir la tierra y la oscuridad las naciones, dice la Biblia, si tú te levantas a resplandecer sobre tu vida, tu casa y tu nación, será vista la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas jamás podrán prevalecer contra la luz. Eso ya está escrito. Eso es un decreto que Dios ha puesto en Juan 1, en donde Él dice, las tinieblas jamás, las tinieblas de la corrupción, las tinieblas de la maldad, las tinieblas del anticristo, las tinieblas jamás podrán prevalecer en contra de la luz que Dios envía
a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su iglesia. La luz es la vida de los seres humanos. ¿Está claro? Entonces, es importante la prioridad en este tiempo. Si queremos que Dios, que Él se va a manifestar, pero Él se va a manifestar en aquellas personas que entiendan la importancia de la prioridad en Dios. Por eso Hebreos 4:16 lo dice así, que nos debemos acercar pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que yo les hablé ahora de que el primer día de la semana, que es prioridad, habla de vida y descanso antes del trabajo y nos recuerda la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y este texto nos invita a que nos acerquemos de forma confiada al trono de la gracia, porque este es el tiempo donde necesitamos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escúcheme bien, si usted y yo estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Si usted y yo estamos donde estamos, es por la misericordia de Dios, no porque no lo merezcamos. Esta iglesia crece y avanza en este sector es por la misericordia de Dios, porque así Dios lo ha planeado y ha traído a su siervo a este lugar con una visión específica. Y yo veo que aquí hay naciones, pastor, naciones que deben estar en la visión de Dios para esta iglesia. La misericordia de Dios, debemos acercarnos y entender que nos podemos acercar sin ninguna reserva ante Dios, que nos podemos acercar con franqueza, que nos podemos acercar confiadamente. ¿Por qué? Porque no nos presentamos ante el trono de castigo, nos presentamos ante el trono de la gracia, donde podemos hallar misericordia. Por supuesto, escúcheme bien, la persona perfecta no existe, pero sí existe la persona que quiere mejorar cada día como hijo de Dios, como hombre, como mujer, como esposo. La iglesia perfecta no existe, pero sí existe la iglesia que quiere cada día tomarse de la mano de Dios y salir hacia adelante. Amén. Entonces diga conmigo, debemos acercarnos cada día sin reservas, con franqueza, de manera confiada. Nos presentamos ante el trono de la gracia, no del castigo. Dios, cuando nos presentamos ante Él, Dios está con sus brazos extendidos y Él quiere que seamos sinceros, que seamos francos con Él, para obtener misericordia. Es importantísimo tener esto en cuenta. Yo hago una pregunta. La respiración, es algo que uno humanamente no puede dejar de hacer. ¿Qué pasa si uno deja de respirar? Humanamente, ¿qué pasa? Se muere, ¿sí o no? Si uno deja de respirar, hasta ahí llegó. Entonces, la comunión con Dios es como la respiración. Y así debemos verla. Debemos verla como la respiración. La oración debe verse como la respiración. Es algo que se hace de manera automática. ¿Sí? Y es fácil respirar. Así debe de ser nuestra comunión. No debemos ponerle tanto tropiezo. Debemos hacer de la comunión con Dios algo natural, como la respiración. El día que dejemos de respirar, morimos. Y el día que dejemos de tener comunión con Dios, vamos a ir muriendo paulatinamente, espiritualmente hablando. Nos vamos a ir desconectando. Entonces la oración y la respiración son igual. Por eso nos recomienda el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. A través de esa comunión con Dios podemos echar nuestras cargas y saber que Él es el que está en control, porque Dios quiere llevar nuestras cargas, pero nosotros a menudo continuamos llevándolas, aun cuando decimos que confiamos en Él, aun cuando decimos que creemos en Él. A menudo no soltamos las cargas y las cargas afligen.
Y ahí es cuando viene poco a poco, afectarse la salud, tanto física como espiritual. Debemos confiar en que la misma fuerza que me sostiene y que me ha sostenido hasta el día de hoy puede también llevar nuestras cargas. ¿Está claro? Entonces es importantísimo que para que nosotros experimentemos esa manifestación del Señor una y otra vez, como Él lo tiene planeado para este tiempo, entendamos la prioridad que debe desarrollarse y cultivar en nuestras vidas. Ahora sí, si continuamos con el versículo 19 de Juan 20, dice que las puertas de la casa estaban bien cerradas. Juan 20, 19. Las puertas de la casa estaban bien, pero bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Y dice que Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a vosotros. Esto dice, ¿sí o no? Paz a vosotros. Las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas. Escúcheme bien. Las puertas cerradas no constituyen una barrera para la manifestación del Señor resucitado. Las puertas cerradas nunca van a representar una barrera para el Señor, al cual tú y yo servimos, adoramos y creemos en Él. Por eso la Biblia dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. También dice que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Entonces, las puertas cerradas no constituyen barreras para la manifestación del Señor nuestro Dios, que ya ha resucitado. Yo te quiero poner otro ejemplo en la Biblia, y es un ejemplo para que veamos lo que sucede cuando las puertas están cerradas. Es aquí en Hebreos 10, en Hechos 16, nos narra la Biblia del 23 en adelante que a Pablo y a Silas, después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Y el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera muy grandes y muy pesadas. En el versículo 25 y 26 dice: pero a medianoche, miren lo que hicieron Pablo y Silas. A medianoche, Pablo orando. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dígalo fuerte, ¿qué estaban haciendo? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. En medio de esa situación adversa, injusta, contraria, donde su piel estaba ensangrentada, donde los habían castigado duramente, dice que ellos a medianoche lo que hicieron fue levantarse por encima del dolor. La fe los llevó a esto, a levantarse por encima del dolor, a creer. Y dice que cantaban himnos y los presos los oían. La demás gente los escuchaba. Note cómo nuestra expresión de fe, note cómo la manera como usted y yo podemos responder ante las adversidades, la forma como podemos responder ante las adversidades llama la atención también de la gente que está a nuestro alrededor. Dice que ellos se dedicaron fue a orar a Dios, a cantar himnos, los presos los oían, y entonces dice el 26 que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron. ¿Qué sucedió? Diga conmigo, se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué hermoso! Escúcheme bien. Responder con oración ante las circunstancias adversas. Responder con alabanza que se ofrece directamente a Dios puede producir una liberación sobrenatural que abra las puertas de cualquier prisión, de cualquier situación, de cualquier adversidad en la cual uno se encuentre.
Por eso yo quiero que tú, ahí donde tú estás, cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor, gracias te doy porque yo sé que mi comunión contigo es mi mayor arma en medio de la situación adversa y difícil. Dios no rechaza la oración. La oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Qué tal si usted me acompaña con este cántico? Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¿Qué tal si se coloca de pie por un momento conmigo y lo dice bien fuerte? Vamos, dígalo fuerte conmigo. Cuando Él levanta tus manos, es hora de vencer. Vamos, dilo fuerte, vamos. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¿Sabes por qué? Dilo, vamos. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Él camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Vamos, dilo fuerte. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba al Señor. Vamos. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Escucha bien lo que Dios hace en momentos difíciles. Escucha bien. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Así es nuestro Dios. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Vamos, dilo fuerte. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Por eso siempre, oh, alaba. Así es, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, sí, Señor, basta. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Recuérdalo. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Él camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar
Alaba al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios en esta hora? Diga, alabanzas para ti, mi gran Señor. Puede tomar su lugar, que ya estamos terminando este mensaje. Dice en el versículo 20, después de que vimos que las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo, Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz. Después dice el 20, que les mostró las heridas de sus manos, de su costado, y los discípulos se alegraron. Y el 21 dice: y Jesús los volvió a saludar y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué sucedió? Bueno, la aparición del Cristo resucitado disipó los temores. Esto tiene que pasar en nuestras vidas. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, los temores tienen que desaparecer. Por eso debemos buscar que el Señor se manifieste una y otra vez, porque vemos que la aparición del Cristo resucitado disipó los temores de los discípulos. Ellos estaban convencidos, ellos estaban seguros de que ese era el mismo Jesús que había sido crucificado pocos días antes, como lo probaban las heridas que él mismo había mostrado. Entonces atravesó puertas cerradas y trajo paz a los temerosos. Diga conmigo: la paz que Dios da sobrepasa cualquier limitación. Atravesó puertas cerradas. Y la primera paz, porque vemos que Él les habla de paz 2 veces. Paz a vosotros. ¿Recuerdan? Paz a vosotros. La primera vez que les dice paz a vosotros, que está aquí en el versículo 19, dice que Él les mostró las heridas y les dijo: paz a vosotros. Esa primera paz me habla de la paz con Dios. La paz con Dios, que está basada en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso les mostró sus manos y su costado. Paz con Dios. Esa paz me habla de la reconciliación. Es la paz que habla Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que tú y yo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. La palabra justificación me habla de haber sido liberado de toda culpa. La culpa que pesaba sobre nosotros, Cristo la cargó en la cruz, para que luego nosotros recibiésemos la justicia de Dios. O sea, el ser liberados de toda culpa, justificados, o sea, liberados de toda culpa por la fe, encontramos paz con Dios. Esa paz que solamente Él puede otorgar. Y es un ingrediente fundamental para que la manifestación de Dios sea notoria y permanente en nuestras vidas y en nuestro entorno y a través de nosotros. La segunda paz también dice, cuando ya luego Él dice: y Jesús los volvió a saludar: paz a vosotros. Y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío. Paz a vosotros. La segunda paz es la que viene de su presencia. Es aquella paz que viene de su presencia en nosotros. Después de habernos reconciliado con Dios, como ya lo hemos hecho, ahora debemos buscar esa paz que proviene de su presencia. Aquella paz que nos habla de Filipenses 4:6, cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Más bien, haz conocer tu petición delante de Dios. Más bien, haz conocer. No permitas que el afán embargue tu vida. Más bien, haz conocer tu petición. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque de lo contrario se experimenta aflicción cuando no hay paz, cuando no hago ese intercambio que dice aquí.
por nada estéis afanosos, sino haz conocer tu petición. O sea, haz un intercambio, lleva a la presencia de Dios, lleva a Dios tu preocupación, tu petición, y Él te entregará esa paz que guardará tu corazón y guardará tu pensamiento de cometer alguna locura. Y luego dice, ya para ir concluyendo, dice más adelante, Jesús volvió a saludar: paz a vosotros, como mi Padre me envió, ya también los envío. Envío, ser enviado. ¿Sabe una cosa? Ser enviado requiere identidad. Ser una persona enviada por el Señor, ser una persona enviada requiere identidad. Ser enviado requiere identidad, y eso me habla de lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Está claro? Y para poder entender esto, vemos lo que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Diga conmigo: por gracia he sido salvado. Diga: soy salvo por la gracia de Dios. Y eso empieza a definir mi identidad. ¿Quién soy? Por la gracia de Dios, primeramente soy una persona que Dios ha salvado. No por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Porque Dios tenía planeado que así fuera. Entonces llegamos a la salvación por ese don inmerecido de Dios. No como resultado de ningún esfuerzo, de ninguna habilidad, de ninguna elección o acto de servicio. Llegamos a la salvación únicamente por el don inmerecido de Dios. Pero si usted ve lo que dice Efesios 2:10, en el versículo siguiente, dice: porque somos, vuelve y habla de la identidad, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escúcheme bien. Como gratitud a ese regalo, entonces buscamos servir. Como gratitud a ese regalo inmerecido de salvación, buscamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que esa misma salvación alcance a aquellos que todavía lo necesitan. Y no somos nosotros, es Dios en nosotros. Por su gracia, Dios coloca una gracia especial en cada uno. La gracia no solamente me habla del favor inmerecido, sino que también la gracia me habla de un poder capacitador que Él da. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Entonces, aquí me habla de que como gratitud por este regalo debemos servir, ayudar, o sea, la intención de Dios es que nuestra salvación resulte en obras de servicio. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Él, para glorificarle y para llevar la salvación a los que tanto la necesitan. Por eso dice 2 Corintios 5:20, ¿qué más somos? Recuerde que estamos hablando de que hay que tener identidad. Una iglesia que tiene identidad, un pueblo que tiene identidad, sabe lo que es, y lo que es determina lo que hace, tiene identidad. Y dice aquí 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escúcheme bien. Un embajador es un representante oficial de un país en otro. Y como creyentes somos embajadores de Cristo, enviados con su mensaje de reconciliación al mundo, no con un mensaje de condenación, sino con un mensaje de, ¿qué dice aquí? De reconciliación. Entonces, el embajador de reconciliación tiene una autoridad delegada por Dios especial, tiene un poder capacitador que Dios le otorga. Amén. Y es una responsabilidad, es un privilegio. ¿Está claro? Entonces, por eso es importante
Ya para concluir lo que dice el versículo 22, luego sopló sobre ellos y les dijo, Juan 20:22, reciban al Espíritu Santo. Escúcheme bien. Para vivir en el propósito de Dios, porque Dios cumplirá su propósito en cada uno, para poder también desarrollar esa identidad, porque necesitamos, para ser enviados necesitamos identidad. Necesitamos primeramente la impartición del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que después de haberse manifestado, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lógicamente que eso fue una experiencia especial para los discípulos de aquel entonces, pero era el adelanto de lo que nosotros íbamos a recibir a partir de Hechos 2. A partir de Hechos 2, lógicamente, ese primer advenimiento, usted sabe, Hechos 1:8, y recibieron el Espíritu Santo, pero ya luego de ahí se recibe por la fe en Jesucristo. Entonces, para poder experimentar la manifestación de Dios una y otra vez, siendo instrumentos útiles en las manos de Dios, viendo cómo la obra de Dios en nuestras vidas nos transforma, nuestras casas, nuestras familias, el lugar donde Dios nos ha puesto. Necesitamos cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te invito en esta hora a que te coloques de pie. Yo te invito a que te coloques de pie en este momento. Y quiero que tú lo digas conmigo. Señor, yo necesito de tu Espíritu en mi vida. Necesito de tu Espíritu en mi vida, Señor.